En el quinto día consecutivo de violencia en Sinaloa, localizan el cuerpo de una persona decapitada. Han pasado 5 días y los enfrentamientos en Culiacán, Sinaloa, no paran. La violencia tiene atemorizados a los habitantes. Poco antes de medianoche se volvieron a reportar bloqueos con autos incendiados en la autopista Durango-Mazatlán. Hombres armados le robaron el vehículo a un conductor y le prendieron fuego. Más tarde se encontró el cuerpo de un hombre decapitado y esposado junto a uno de los parques más transitados de la ciudad. A pesar del clima de inseguridad y los continuos enfrentamientos, el gobierno ha intentado transmitir confianza a la población, quienes se han autoimpuesto un toque de queda. Las calles lucen vacías y aunque los negocios de las plazas comerciales están abiertos, la gente no sale de sus casas. Todo esto es un desmadre ahorita, ya no podemos avanzar, ya todo está cerrado antes de la caseta de mármol. Poncharon llantas de trailers para que no avanzaran y pudieran aquí tapar todo lo que es la carretera. Transportistas informaron sobre nuevos bloqueos en las carreteras, asegurando que hombres armados disparaban a las llantas de los trailers para que no pudieran avanzar. Aguas, recorte para atrás, para enfrente del vehículo, para enfrente del puto vehículo. ¿De qué lado? Dale. Aguas. Quietos. Hasta el momento, ya son 15 los muertos que ha dejado esta jornada violenta de 5 días entre cárteles. Mediación, mételo a la verga. ¿Cómo ves, culero? Puro pinche cártel de noreste, culero. Pinche... Debido a la ola de violencia y a pesar de no tener afectaciones, estados de la periferia como Sonora reforzaron sus operativos de seguridad. No hay ninguna explicación que se hubiera detectado hasta este momento las acciones criminales que están sucediendo en Sinaloa que tengan algún impacto aquí en Sonora. El Consulado de Estados Unidos emitió alerta de viaje a Sinaloa y pidió a sus ciudadanos no ir al estado. Mientras tanto, continúa el clima de miedo y desconfianza en Culiacán. Jimena Sepúlveda, Telediario. Aguas. Quietos. La Secretaría de Seguridad de Sinaloa informó sobre los hechos ocurridos en la tarde del jueves sobre la carretera México 15 en Culiacán. Tras la agresión a elementos del ejército, detuvieron a 11 civiles. Fuentes extraoficiales de la Fiscalía revelaron a Milenio que entre los detenidos se encuentra un menor de edad. Hasta el momento, ninguna autoridad de los 3 niveles de gobierno ha detallado el resultado de los enfrentamientos. Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció que no sabe si lo peor de la violencia ya pasó, pero señaló que las autoridades han encarado la crisis de violencia con detenciones de personas ligadas a los enfrentamientos, quema de vehículos y atentados que se han vivido en Culiacán. Aseguró que no sabe cuándo terminará el conflicto entre las dos facciones del cártel de Sinaloa. El presidente López Obrador consideró que los hechos violentos en Sinaloa hasta ahora no son un asunto mayor. Pidió a los criminales actuar con responsabilidad. Hay enfrentamientos, pocos, y por eso hay una movilización de las Fuerzas Armadas para proteger a la gente y también para evitar la confrontación. No es un asunto mayor. O sea, hasta ahora y ojalá pronto regrese la normalidad completa a Culiacán. Y en eso estamos. Sí tiene arreglo. ¿Cómo? Pues con presencia de las Fuerzas Armadas y también ellos deben de actuar un mínimo de responsabilidad. ¿Confía en que atiendan su llamado? Siempre. El presidente de México es escuchado. ¿Incluso por los criminales? Por todos. Más si se tiene autoridad moral, te lo aseguro. Esta mañana, Ismael El Mayo Zambada se presentó en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.
El líder del cártel de Sinaloa está acusado de 17 cargos relacionados con tráfico de drogas, delito de armas de fuego y lavado de dinero. Previamente fue acusado de liderar por décadas a este cártel, conspiración de asesinato, distribución de cocaína, heroína y conspiración de fabricación y distribución de marihuana, entre otros delitos relacionados con el narcotráfico. Roberta Garza, muy buenas noches, querida Roberta. Buenas noches de nuevo. Oye, Roberta, pues ya, primera audiencia de el gran capo del cártel de Sinaloa, que lo lideró durante décadas. ¿Cómo estuvo esta audiencia? ¿Qué se dijo? ¿Quiénes estuvieron? ¿Cómo viste al Mayo? Roberta. Mira, fue muy interesante porque he cubierto pues 4 o 5 juicios aquí en la corte de Brooklyn. Y es la primera vez que nadie del público, ningún reportero, compañeros llegaron a las 6 de la mañana. Yo no tanto, pero llegué temprano. Ningún compañero pudo entrar a la sala, Elisa, porque estaba absolutamente retacada de fiscales, de policías y de oficiales del gobierno. Ninguna persona del público pudo entrar. Pudimos entrar a la sala una sala que nos prepararon, ahí mismo en la corte, donde había circuito cerrado. Entonces pudimos ver todo lo que estaba pasando y escuchar todo lo que estaba pasando. El Mayo se veía bien, se veía sombrío, serio, estaba hablando con un tono seco, suave, tenía un traductor que básicamente contestaba o repetía en inglés sus monosílabos, porque él básicamente contestaba sí, no, su señoría, a las preguntas que le decía el juez. ¿Qué preguntas le hizo el juez? ¿Está usted sano? ¿Se siente usted bien? Su abogado le explicó qué está pasando aquí, entiende lo que le puede pasar si usted elige una opción o la otra. Le leyeron los cargos, los 17 cargos por los cuales está acusado, le dijeron que cómo se iba a declarar, y bueno, dijo no culpable. Entre el ejército, me llamó la atención una cosa, Elisa, entre el ejército de fiscales que entraron, eran 10 personas, es inusual, que entraron a la sala en una audiencia preliminar, sobre todo es inusual. Estaba Andrea Goldberg. Andrea Goldberg fue una de las principales fiscales que persiguió al Chapo. Ella ya no está en Nueva York. Después de la debacle del asunto de Cienfuegos, que ya lo tenían en la fiscalía aquí en Nueva York y lo soltaron por la intercesión del López Obrador con Trump, parte del equipo que perseguía el cártel de Sinaloa, digamos, renunció o se fueron a otras fiscalías de Estados Unidos. Ella estaba en Florida y sin embargo está dentro de la lista como fiscal de Florida, pero está dentro de la lista de los que van a estar digamos, persiguiendo o manejando el caso del Mayo Zambada. Es interesante, es una mujer de peso pesado, fue la que dio los argumentos de cierre en el juicio del Chapo. Un buen dato porque sí hay fiscales en Estados Unidos, en particular quienes han llevado estos casos, que además estaban, y lo sabemos y lo podemos compartir de manera extraoficial, pues muy enojados también con que se haya llegado a este acuerdo para regresar a México al general Salvador Cienfuegos. Una de las fiscales es ella y tienen mucha información que ahora podría ser utilizada en el juicio en contra del Mayo. Por supuesto, así será. Bueno, si hay juicio, porque como nos has dicho en este espacio y para la gente que no lo ha escuchado, Roberta, hoy se declara no culpable, lo cual indica que habrá juicio, pero en todo este lapso, en todo este tiempo, en cualquier momento, él podría declararse culpable y entonces no habría juicio y no nos enteraríamos de muchas cosas, pero sí Estados Unidos. Efectivamente, la siguiente audiencia ya va a ser frente a su juez titular. Hoy no fue frente al juez Kogan, fue frente al juez Cho, que es un juez que recibe, digamos, a los casos nuevos y los canaliza. Va a ser para el juez Kogan, el mismo que juzgó al Chapo. Y la siguiente audiencia está fechada para el 31 de octubre. Entonces, renunció también a su derecho de un juicio expedito, de un juicio rápido en Estados Unidos. Cuando tú fincas cargos, la persona recibe los cargos, los entiende, los lee, se declara culpable o no culpable, corren solamente 70 días, es lo más que puede correr antes de que haya un juicio o una sentencia. En un caso complicado como este,
el juzgado, el acusado, y su equipo legal tienen que, digamos, escuchar de los fiscales la petición de un juicio complejo y aceptarla. Y decir, sí, renuncio a un juicio expedito, aunque mi juicio se vaya 1 año, 2 años, lo que sea, para que se criben los materiales de las pruebas, las evidencias, que los dos equipos monten un ataque y los otros una defensa. Y así va a ser con el Mayo. Por lo mismo, la siguiente audiencia va a ser el día 31 de octubre, y es la primera audiencia preliminar ante su juez titular. Entonces yo supongo que el juicio, si empieza, si no cambia su declaración de culpabilidad, si no cambia su declaración de no culpabilidad, empezará pues quizá el año que entra, ¿no? Temprano en el 2025. Vamos a ver. Por ahí de los primeros meses del 25 más o menos, podríamos considerar que tengan, obviamente, pues esto varía muchísimo. Lo más temprano, quizá un poco más tarde incluso. Ok. Vamos a ver. Ay, Roberta, pues arrancó ya esta audiencia el 31 de octubre, entonces ya estará frente al juez Brian Cogan y estaremos esperando en estas, son audiencias preliminares hasta que deciden que ya tienen ambos equipos, ¿verdad? Tanto la fiscalía como los abogados, todos los elementos para arrancar, ¿verdad? Efectivamente, y que los fiscales le entreguen y ahí está la pelea, ¿no? Que le entregan al equipo de la defensa los materiales necesarios, todas las evidencias que ellos tienen para que la defensa monte una defensa eficaz, valga la redundancia. Sí. Y esto implica, sobre todo en el caso de esta gente de mafiosos, de capos, etcétera, mucho material sensible de seguridad nacional o de seguridad, o digamos que puede comprometer a otros juicios importantes. Sí. Y por ende hay esta estira y afloja que se incluye que no, esto no es admisible en el juicio, esto sí, y ahí es mucho del estira y afloja de esto que puede durar muchos meses. Luego sigue la selección del jurado y luego ya se da una fecha de arranque de lo que conocemos como un juicio normalmente, digamos, que empieza y llega un testigo, llega otro testigo, una para la defensa, uno de la fiscalía, y cada uno expone sus puntos, y al final el jurado llega a un veredicto de culpable o inocente. Ya lo veremos también. Sí, muchísimas gracias, querida Roberta. Muy buen fin de semana. Gracias a ti, Elisa, y nos estaremos viendo, supongo. Sí, estamos en contacto permanente. Buenas noches. Muchas gracias. Y Kamala Harris pondrá al cártel de Sinaloa como objetivo prioritario si gana las elecciones en Estados Unidos. Como exfiscal, Kamala dijo tener la experiencia para enfrentar a las organizaciones criminales. Estas declaraciones las dio a conocer durante una campaña en Pensilvania, uno de los estados más afectados, por cierto, por el fentanilo. Attorney General of a border state, I took on transnational criminal organizations like the Sinaloa cartel that traffic in drugs and threaten the safety of our communities. I know these cartels firsthand, and as president, I will make sure we prosecute them to the fullest extent of the law for pushing poison like fentanyl on our children. As president, I will fight on behalf of all communities and all Americans. Y vamos con nuestro colega José López Zamorano, allá a Estados Unidos. José, muy buenas noches. Declaraciones fuertes por parte de Kamala Harris y también, pues, esperadas, me imagino, por el electorado en Estados Unidos ante esta crisis que están enfrentando de opioides. Buenas noches, José. Así es, buenas noches. No sorpresivas en el sentido de que, como bien dijiste, el estado de Pensilvania es uno de los más afectados en el medio oeste industrial por esta crisis de fentanilo que está afectando sobre todo a habitantes de la raza blanca, pobres, rurales, y que de alguna manera está cobrando vidas innecesarias. De esta manera, y en el marco de esta batalla decisiva por el estado de Pensilvania, que como sabemos es uno de esos 3 estados clave en la llamada pared azul, la Blue Wall, que necesitan ganar necesariamente los demócratas para reconquistar y mantenerse en la presidencia de los Estados Unidos, es donde se dan estas declaraciones. Hemos escuchado, Elisa, evidentemente que la DEA siempre ha singularizado a los 2 cárteles, al de Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa, como los principales abastecedores de
estos opioides sintéticos con fentanilo y que por supuesto los ha acusado y mantiene encauzamientos en su contra. En este caso, lo que llamó la atención es que la señora Harris mencionara su pasado y su experiencia como exfiscal general de California, específicamente para singularizar al cártel de Sinaloa, que como bien dijiste, dijo que se ha dedicado a amenazar a los niños, a venderles veneno y que por lo tanto conoce estos cárteles de primera mano por su experiencia como exprocuradora y que como presidenta va a asegurarse que les caiga todo el peso de la ley. Es la segunda ocasión en esta semana que menciona el tema de los cárteles de las drogas. Lo hizo durante su crucial debate del martes contra Donald Trump, donde mencionó que era la única persona en el templete que tenía la experiencia para confrontar a los cárteles transnacionales de crimen que se dedican a exportar armas, a traficar drogas, a contrabandear personas y que por lo tanto ella tenía la solución. No sorprende en el sentido de que sabemos que hay dos binomios temáticos en esta elección. Por una parte, el tema de la economía, la inflación que preocupa a la mayoría de los estadounidenses, pero por otra parte es el tema de la frontera, la migración y el tema del control de fentanilo. Así que muy probablemente continuaremos escuchando estas expresiones, especialmente porque la batalla se está intensificando. Es bien cierto que ella ahorita tiene una ligera ventaja de 5 puntos porcentuales a nivel nacional sobre Donald Trump, algo que se consolidó gracias a que triunfó en este debate presidencial. Sin embargo, la carrera sigue estando muy, muy apretada en estos 7 estados decisivos de Arizona, Nevada, Georgia, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Carolina del Norte. Así que estaremos escuchando seguramente mucho de este tema en los próximos días y semanas. Sí, José, estaremos escuchando y imagino, como conocedor también de la carrera de los personajes que están en contienda de la política norteamericana, en caso de ganar Kamala Harris, lo que dice lo cumplirá o tomará medidas en esa dirección. ¿Cuál es tu análisis? Sí, no hay la menor duda que el tema del fentanilo se ha convertido en un asunto de seguridad nacional para los Estados Unidos, un asunto de seguridad pública. Solo las cifras hablan por sí solas, Elisa. Específicamente, en Estados Unidos el año pasado murieron 74,700 personas por sobredosis de opioides. El número total de personas que murieron rebasó las 107,000 personas si combinamos otro tipo de drogas como por ejemplo metanfetaminas, cocaína, por ejemplo. Así que es un tema verdaderamente devastador que está afectando a muchas comunidades. Es notable el hecho de que, por supuesto, en la campaña presidencial del señor Trump ha enfatizado la supuesta ineficacia que ha tenido la administración Trump para controlar el trasiego de drogas y de personas en la frontera con México. El tema fronterizo en sí mismo ocupa un lugar importante en las plataformas republicanas y demócratas, y ella también ha sido un poco criticada en los últimos días porque ha cambiado algunos puntos de vista. Sabemos que antes, por ejemplo, se oponía al muro de Trump y ahora, durante su debate también, y cuando aceptó la candidatura presidencial demócrata, dijo que apoyaba la propuesta bipartidista del Senado. Esta propuesta contiene 2 cláusulas muy polémicas. Una, el cierre automático de la frontera con México cuando llegue a más de 5,000 inmigrantes al día en promedio en una semana. Y la otra, que destina $650 millones a la construcción de ese muro fronterizo al que antes se oponía. Durante el debate le preguntaron que explicara por qué había cambiado su punto de vista y sin embargo esquivó la pregunta y simplemente se dedicó a decir que sus valores no han cambiado. Así que seguramente va a seguir siendo un poco criticada y arrinconada por este tema del que seguramente seguiremos escuchando mucho, como decíamos, en esta ya recta final hacia las elecciones del 5 de noviembre. José, pues sigamos en contacto, si nos lo permites. Muchísimas gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches. Y sigue el juicio contra Rubén Oseguera González, el Menchito. Ángel Hernández nos tiene todos los detalles. Como usted sabe, ha seguido puntualmente, ha estado en las audiencias y ha escuchado de primera mano los testimonios. Ángel, buenas noches. ¿Qué tal, Eli? Buenas noches. Pues sí, hoy ha llegado un segundo funcionario mexicano acá a la Corte. Es de hecho una fiscal de la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República. Testificó bajo anonimato con un nombre falso y con la corte completamente sellada por temores de represalias, porque de hecho sigue siendo una funcionaria. Esta mujer, a quien pusieron María Hernández, estuvo presente el día después de que el Cártel Jalisco derribó un helicóptero de las Fuerzas Armadas en Villa Purificación el 1 de mayo de 2015 y reconstruyó un poco la evidencia que encontraron, cómo fue el trabajar en esa escena del crimen, donde, bueno, primero recordó que el helicóptero
del que no sobrevivieron muchas personas. En realidad murieron 7 soldados. Se encontraba completamente derretido porque se incendió y después se estrelló. Encontró, por ejemplo, los cuerpos de 9 sicarios del cártel Jalisco, armas de fuego, cartuchos, radios y también unos accesorios con los que ahora la Fiscalía estadounidense está trazando una ruta directamente al Menchito. Y eso primero por unos cinturones tácticos en los que encontraron las siglas CJNG y Junior, que Elisa, como lo hemos contado, la Fiscalía y varios testigos apuntan a que se trata del apodo de El Menchito por ser el hijo de Nemesio Ceguera Cervantes, El Mencho. Y también unos relojes de lujo que encontraron y que van en línea con lo que un testigo también dijo, que era uno de los relojes justamente del Menchito, que habría visto que el Menchito traía ese reloj durante una fiesta aproximadamente en 2015. Estos artefactos los habrían encontrado en unas camionetas a 1 kilómetro de la escena del crimen, justamente pues construyendo esta situación en la que la Fiscalía apunta a que el Menchito habría dado la orden para que los sicarios de ese cártel, que por cierto formarían parte de una unidad de élite del cártel Jalisco, derribaran el helicóptero. Así que, Eli, así concluye esta semana. La próxima veremos quién viene, pero pues para empezar ya sabemos que vendrá uno de los tíos del Menchito, José González Valencia de los Queenies. Así que, pues bueno, muy pendientes de esta situación. Por supuesto, si nos das un espacio en tu pantalla, pues aquí estaremos. Así será. Ángel, muchísimas gracias por la información, como siempre. Buenas noches. Buenas noches, Eli. Y los municipios de San Dimas y Tamazula, en el estado de Durango, que colindan con Sinaloa, anunciaron la suspensión de las fiestas patrias como medida de seguridad ante la violencia registrada en Culiacán. Las autoridades incrementaron la presencia policíaca en los municipios de Topia y Canelas. Y en Comonfort, Guanajuato, también suspendieron los festejos patrios luego del asesinato de 3 personas cercanas al alcalde electo Gilberto Zárate. El gobernador Diego Sinué confirmó que el ejército está a cargo de la seguridad de este municipio, además de Tarímoro y de Celaya. Convocado por las 3 diócesis de Chiapas, más de 5,000 feligreses de la Iglesia Católica protestaron, marcharon por las calles de Tuxtla Gutiérrez para exigir paz para los pueblos y comunidades asediadas por el crimen organizado. Los pobladores denunciaron que son centenares de personas de la sierra fronteriza las que no han podido regresar a sus hogares por las constantes amenazas y el sometimiento de los grupos delincuenciales. Una pausa y volvemos con más información. Sin la oposición, el Pleno del Senado declaró la validez constitucional de la reforma al Poder Judicial. A la sesión asistieron Morena y sus aliados y el polémico senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez. La validez se dio luego de que la mayoría de congresos de las entidades aprobaron la reforma. Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, afirmó que este es un día histórico. El decreto se turnó a la Cámara de Diputados. Y en una sesión de 8 minutos y también sin la presencia de la oposición, la Cámara de Diputados declaró la constitucionalidad de esta reforma al Poder Judicial y turnó de inmediato el decreto al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su posterior entrada en vigor. Por su parte, la diputada Laura Ballesteros de Movimiento Ciudadano subrayó que su partido no convalidaría la reforma judicial con la asistencia a la sesión y bueno, se emocionó, se le quebró la voz. Hoy este Congreso está de luto por la justicia en el acto más vil, manipulador e injusto para las mexicanas y los mexicanos y de sus próximas generaciones. Es un día triste cuyas consecuencias algunos no acaban de comprender. Que la historia los juzgue.
Y la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito acordaron mantener el paro de actividades en todos los órganos del Poder Judicial. A través de un comunicado, la organización informó que en reunión de sus directivas nacional y regionales, escuchando al Comité de Diálogo, acordó por unanimidad de votos prorrogar la suspensión de actividades. Asimismo, reiteraron su rechazo a la reforma judicial aprobada en el Congreso de la Unión y congresos locales. Y en el PAN se suman las voces que llaman a renovar al partido y que el actual presidente, Marco Cortés, deje el cargo. No, ningún vendido, no, ningún cobarde. Aquí estamos enfrentando la situación. No tenemos ningún empacho en decirlo. Si Marco quiere hablar de este tema, encantado de la vida hacerlo, pero no con amenazas de expulsión, no con amenazas de este tipo. Nosotros a eso no cedemos. No nos hemos doblado frente al gobierno y no nos doblaremos frente a ti. Trata de expulsarnos. El voto de la familia Yunes no solo hizo realidad la reforma judicial de la 4T, también encendió la casa panista que desde distintas voces pide la cabeza de su presidente, Marco Cortés. O lo dejan quienes lo tienen secuestrado o nos vamos. Aquí no es irse a otro partido político, es dejar a Acción Nacional, dejarles un cadáver sin su gente, que somos la sangre, que somos los músculos, que somos los nervios, que somos los que le damos vida a Acción Nacional. Aunque los panistas reconocen que la expulsión de Miguel Ángel Yunes Márquez y su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, era inminente con su aval a la reforma judicial, la entrega de ese escaño a los veracruzanos es el ejemplo de la entrega de espacios a los amigos de Marco Cortés. Es una expulsión tardía, hipócrita, por las razones equivocadas, pero deberían expulsar a estos de primera firma porque son todos los que han deteriorado la imagen del PAN. No hay nada que festejar cuando vemos una Acción Nacional secuestrado por quienes controlan los padrones de militantes, secuestrado por quienes toman las decisiones. Estas voces, entre las que destaca la del expresidente Vicente Fox, también piden suspender el proceso interno del Blanquiazul, en el que Jorge Romero y Adriana Dávila se perfilan como dirigentes, aseguran que ellos representan más de lo mismo. Ha dirigido a exigir que se suspenda el proceso interno de renovación de dirigencias, no solamente a nivel nacional, sino también estatal y municipal, para que se haga un alto, para que haya una presidencia y un CEN interino provisional que haga un alto, una reflexión, ver qué es lo que se tiene que hacer para corregir todo lo que está mal en el partido. El caso Yunes destapó la grave crisis interna del PAN, que de continuar lo condenaría a perder más espacios. Para el PAN el mensaje es muy claro: renovarse o morir. En noviembre se va a renovar la dirigencia y creo que esa podría ser nuestra última oportunidad para hacer cambios profundos, para hacer una reforma muy profunda al interior del partido, para abrirnos a la ciudadanía, para abrazar las causas de la gente, lo que le preocupa a los ciudadanos, lo que le preocupa a la gente. Con imágenes de Hugo Armando López e información de Silvia Arellano para Milenio Noticias, Israel Navarro. Una pausa y volvemos. Higinio Robles, buenas noches, querido Higinio. ¿Qué tal, Elisa? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buena noche para ti y para todo el auditorio. Pues se llega uno de los fines de semana más esperados, donde se celebra la independencia de México y donde hay mucha actividad de atletas mexicanos. Ya estábamos aquí haciendo cuentas. No estoy yo para contarlo, pero sí para ventilarte. Estás haciendo trampa, estás pidiendo asesoría y todo por celular. A ver, mi asesor deportivo, es que estábamos aquí ya debatiendo sobre quién va a ganar, si van a ganar o no, cómo le va a ir al Canelo, y yo tenía duda, la verdad, debo confesarlo, con el tema de Checo Pérez, porque históricamente le ha ido muy bien ahí en Bakú, en Azerbaiyán, pero tiene desde abril que no sube al podio. A mi super experto le decía, a ver, ¿subirá o no subirá? Dice, está complicado porque el coche está en su peor momento en años. A ver, vamos a ver, América Chivas. Ay, le voy a Alex. América Chivas. A ver, tú. América. Ok, ya, bueno, Chivas.
Canelo contra Berlanga. Canelo. Voy Canelo también. Alexa contra Shevchenko. No, aquí es 1 y 1. Bueno, voy. Berlanga entonces, pues ya agarraste tu Canelo, ya. Bueno, Alexa contra Shevchenko. Alexa. Voy Shevchenko. ¿Sube Checo al podio o no? Tristemente no. Yo digo que sí sube. Yo digo que sí sube. Ya están ahí están. las apuestas. Perfecto. Muy bien, pero qué buen fin de semana, ¿no? Ojalá que sea de muy buenos resultados para los atletas mexicanos y que el Clásico honre su historia, ¿no? Que sea un gran partido del Clásico Nacional. Muy bien, pues ya están las apuestas. Por lo pronto vamos a esperar también que la afición en todos estos deportes responda y se comporte. A ver, te comento rapidísimo. 20,000 personas entran en la espera donde va a pelear Alexa Grasso en Las Vegas. En la T-Mobile Arena también 20,000 personas para la pelea de Canelo. Y el Estadio de la Ciudad de los Deportes tiene capacidad para 36,000 personas. Entonces mañana a partir de las 6:30 de la tarde, sentados frente al televisor o en el estadio y después a ver las peleas y echarle porras a los mexicanos. Muchísimas gracias, Higinio. Feliz fin de semana, Elisa. Feliz fin de semana. Es viernes de Susi. De la política en ocasiones, pues surgen temas que se cruzan con el entretenimiento, lo hemos hablado muchas veces, y específicamente hablando del debate presidencial en los Estados Unidos, Kamala Harris contra Donald Trump. Pasaron varias cosas que ya se han dicho, pero ahora sabemos un poquito qué tanto impactaron. De entrada, bueno, el Internet ganó. El Internet ganó simple y sencillamente por todos los remixes, por todos los memes y por absolutamente, pues la comedia que ya de verdad, los que hacen los programas de late night allá ya no saben qué hacer porque les gana el Internet cada chiste, pero en el momento en que Donald Trump declaró que pues estaban comiendo a los perros y a los gatos en Springfield, Ohio, bueno, te podrás imaginar cuál fue la reacción. Además Springfield, dame favor, digo, no es el mismo de los Simpson que sepamos, pero bueno, desde las personas que hacen el doblaje de voz de los Simpson hasta gente que hace remixes musicales, bueno, ya vi Perros y Gatos Trump el musical. Eso por un lado. Y por el otro, por supuesto, hay que comentar como pues nota, yo diría que principal de espectáculos con política de esta semana, fue, y vuelven a aparecer los gatos aquí, fue la declaración de Taylor Swift terminando el debate, que claramente todos ya conocemos, donde dijo que después de hacer su investigación del debate, apoya, por supuesto, a Kamala Harris y a Tim Walz, que le pareció terrorífico ver cómo Donald Trump tomaba imágenes de inteligencia artificial supuestamente de ella apoyándolo. Además, entre muchas otras cosas, bueno, habló mucho más incluso que en el debate sobre los temas que a ella le importan en la mesa, los derechos humanos de diferentes grupos sociales, etcétera. Pero la belleza ahí es cuando firmó atentamente mujer con gatos y sin hijos, burlándose de otra cosa que dijo J.D. Vance. Le está costando caro J.D. Vance a Donald Trump. Lo interesante, ya hay un registro oficial, ella puso una liga abajo de este endorsement, como le llaman, de esta declaración, y esa liga entraron 400,000 personas. Esa liga dirigía a las personas en Estados Unidos a los lugares en cada estado donde se pueden registrar. Y es una liga única, así que se pudieron dar cuenta exactamente cuánta gente pues pasó por ahí. 400,000 personas. Así que, digo, no hay garantía que esas 400,000 personas voten por Kamala Harris y por Tim Walz, pero lo hicieron justo después de lo de Taylor Swift. Así que, interesante, ¿no? Ha sido una semana sumamente interesante en muchos sentidos. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos por aquí muy pronto. Gracias. Un abrazo, Susi. Oigan, y ya es viernes. Como tú. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Nos espero el próximo lunes en este espacio de noticias. Que tengan muy buen fin de semana. Felices fiestas. Buenas noches.